Muy bien, esta es la quinta clase del curso del método económico de Larouche. Esta clase ya estamos entrando a temas de filosofía y epistemología. Esta es sobre Aristóteles versus Platón, los dos conceptos del hombre. Y en las primeras clases, pues ya hemos avanzado bastante sobre el tema de la economía física en sí. Hablamos de qué es economía, eh, hablamos del valor económico, en ambos casos hablando de la economía física y no de los valores monetarios como la verdadera métrica de la economía. Luego en la tercera clase y en la cuarta, la de densidad relativa potencial de población y la de Vernadsky y el ecologismo, hablamos de la verdadera métrica de la economía, de cómo se mide en realidad una economía física para saber si estamos avanzando y si las cosas van bien o no, porque en términos monetarios, en definitiva, no se sabe lo que realmente está pasando, porque podría estar aumentando perfectamente bien el Producto Interno Bruto, mientras que la economía física anda terrible, cosa que ha estado pasando, evidentemente. Pero ahora toca entrar a la fase, a la parte de este curso, eh, más bien sobre los aspectos axiomáticos, sobre qué es lo que subyace, qué es lo que son los fundamentos, a veces no explorados, a veces encubiertos o no discutidos, cuando la gente habla de economía. Y esto tiene muchísimo que ver con la metodología de Larouche en la cuestión económica y tiene todo que ver con los éxitos que él ha tenido, el éxito único realmente como para poder pronosticar lo que está pasando con la economía física. Estamos entrando en tema pues al aspecto de filosofía y a veces la gente pregunta, bueno, ¿y filosofía qué tiene que ver con economía? Lo único que tiene que ver es que no me gustaron ni las clases de economía ni las clases de filosofía, eso sí. Entonces algo tiene que ver que no me gusta, pero realmente esta es la parte más fundamental, más importante para poder establecer la base axiomática, los fundamentos de cómo abordamos el tema de la economía, porque todo esto se remonta a cuál es el concepto del hombre que está detrás de la base filosófica que estamos presentando. Que a veces sabemos lo que es y a veces no sabemos lo que es. Pero en esta discusión vamos a hablar de Aristóteles y Platón y también de Hume y Cusa, de entre varios filósofos. Es la pelea entre Aristóteles y Platón y la pelea entre Hume y Cusa. Vamos a ver por qué en un momento. La siguiente clase, posterior a esta, va a ser donde Carolina aborda la cuestión de Schiller y Leibniz, también sobre la parte filosófica, y después de eso, si logramos convencerla, y creo que lo podremos hacer, le vamos a pedir a Megan Bitz que dé una presentación sobre Kepler y la música. Y esa clase obviamente la vamos a interpretar al español para que todo el mundo pueda participar en eso. Ahora, por la naturaleza misma del tema que vamos a presentar, esta clase va a ser probablemente un poco más larga y en parte más difícil de las que hemos presentado hasta el momento. Entonces, abróchense el cinturón, piensen bien. Si tienen preguntas me pueden interrumpir, yo no tengo problema con eso. Simplemente abren el micrófono y lo podemos hacer. Pero por supuesto, ya después de la presentación inicial tendremos todo el tiempo requerido para la discusión y el cuestionamiento de lo que voy a presentarles. Ahora, quizás el mejor punto de partida de la discusión es que quiero compartir con ustedes en la pantalla, creo que lo están viendo ahora, un esquema, una tabla básica de algunos de los filósofos que debemos tomar en consideración. Y lo he organizado. ¿Se ve? Espero que se pueda ver. Ok. Sí. Ok, gracias. Entonces, lo tenemos organizado en dos columnas, con los dos conceptos del hombre. Y contrario a todo lo que
les enseñaron en la Facultad de Filosofía o en los cursos que hayan tomado, Aristóteles y Platón no son la misma cosa, no comparten la misma orientación, no son que uno está relacionado al otro. Están absolutamente peleados. Tienen dos conceptos totalmente contrarios de lo que es el ser humano, de lo que es el conocimiento, de cómo es el universo físico. Y los que siguen en la tradición de Aristóteles son filósofos como David Hume, estos son los años de 1711 a 1776, el famoso Adam Smith, que además de ser agente de la corona británica, de la inteligencia británica, era un disque economista. Kant también, Immanuel Kant, Bentham, el gran filósofo que creó toda la teoría del hedonismo, la idea de que lo que define el hombre es simplemente la búsqueda del placer y evitar el dolor. Todos estos tienen, estos 5 y muchos más, pero para nuestros fines estos 5, tienen un concepto del hombre, que es la idea que vamos a ver cuando abordamos a Aristóteles y Hume. Los que están en azul son los que vamos a ver en esta discusión. Por el otro lado, con un concepto totalmente diferente del hombre, están Platón, la idea de Cusa, Kepler, Leibniz y Schiller, con sus años respectivos. Y básicamente, en cuentas resumidas, como vamos a ver ahora, el concepto de Aristóteles es que no existe la creatividad. Lo que el hombre conoce es únicamente lo que la percepción sensorial le da a entender del mundo que lo rodea, que el conocimiento es lo mismo que la percepción y por lo tanto certeza sensorial es equivalente a conocimiento. No hay por lo tanto conceptos válidos universales que el hombre genera, sino que simplemente sabe lo que percibe. El otro concepto, el contrario, es el de Platón, que dice que detrás de las apariencias y lo que percibimos está algo que causa que eso se vea así, que existen causas físicas reales en el universo y que la mente del hombre es capaz de entender esos principios físicos universales. Entonces es la cuestión de si existe o no la capacidad de la mente humana por formar conceptos universales o si dependemos únicamente de la percepción sensorial y todo lo que eso significa. Ahora, se estarán preguntando quizás qué significan esos numeritos que están al lado derecho de Aristóteles, dice 118, Hume 139, etc. Bueno, aquí viene la parte escalofriante. Si quieren saber por qué tenemos problemas en el mundo hoy día, hay muchas razones. La crisis financiera, pandemias, todo lo demás. Pero quizás lo que les voy a decir ahora es más fundamental todavía. En el año 2009, un filósofo, profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York, de nombre David Chalmers, codirector del Centro para la Mente, el Cerebro y la Conciencia, emprendió algo un poco extraño para pues, las cosas que hace un filósofo. Lo que hizo es una encuesta internacional, trabajando con un estudiante de doctorado que estaba con él, y le preguntaron a más de 2.500 filósofos, de los colegas que son profesores de filosofía y de los estudiantes de posgrado, la siguiente pregunta: ¿con qué pensador muerto se sentían más identificados? Entonces, en esta encuesta, que es una encuesta de como la popularidad, lo que más les gusta, qué filósofo es el más chévere de todos, el que salió en primer lugar es David Hume. Ahora, esto para mí es impresionante porque de todos los filósofos que he estudiado, el que más odio es Hume, más que Aristóteles, y eso es mucho. Y ahorita van a llegar a conocerlo a Hume y ustedes dirán. Pero el que salió en primer lugar fue David Hume, y después Aristóteles con 118, y después Kant con 113, todos del mismo partido empirista o aristotélico, anticreatividad. Y Platón, muy conocido, muy respetado, pero pues
La gente no sabe lo que le está diciendo en realidad, pero salió nada más con 42 votos y Leibniz menos 18. Entonces, si quieren tener una idea de cuál es el problema que tiene el mundo hoy día, yo diría que eso es realmente fundamental, porque esta cuestión de lo que están diciendo estos filósofos y el hecho de que filósofos y estudiantes de posgrado prefieran a los aristotélicos, pero de 3-1 o más, en contra de los platónicos, bueno, he ahí el problema. ¿Por qué? Bueno, pregunta, ¿qué es el conocimiento? Empezamos desde lo básico. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo que conocemos y sabemos y podemos decir, ok, esto es algo que sé y lo puedo demostrar a ciencia cierta? Ahora, mucha gente diría que los sentidos nos dicen, es el elemento básico de lo que es el conocimiento, y que la percepción sensorial nos da los elementos para el conocimiento. Ahora, la pregunta es si eso es así o no es así. Si eso es así, y vayan pensando esto, y de nuevo, si me quieren interrumpir, está bien, para que me digan su razonamiento, pero si la percepción sensorial es la base del conocimiento, entonces la pregunta es muy difícil, y yo diría imposible, en base a la percepción, la percepción sensorial, decir qué es lo que uno conoce. Es decir, simplemente demostrar la existencia de un objeto es casi imposible si el punto de partida es la percepción sensorial, porque lo que uno sabe nada más es lo que percibe, pero no sabe si ese objeto realmente existe o no. O sea, esto da pie a un escepticismo muy fundamental. O sea, yo les puedo enseñar, aquí tengo, a ver, algo común y corriente. Aquí está mi iPhone, ¿no? Mi celular. ¿Ok? Ahora, se los estoy enseñando y a pesar de que lo están viendo a través de Zoom, pues ustedes en realidad no pueden demostrar en base a la percepción sensorial de que este objeto existe. Lo que pueden decir en el mejor de los casos es que están teniendo la percepción de algo que a lo mejor es un objeto, pero luego también existe el problema de poder decir si esto realmente es un objeto, simplemente es una infinidad de percepciones sensoriales distintas que el nervio óptico está recibiendo, ¿no? ¿Por qué saben que aquí al lado de lo negro está mi pulgar, que no es del mismo color, ¿verdad? Pero ¿cómo saben que aquí hay un objeto que se distingue y es diferente? ¿Cómo saben que no tengo una mano muy extraña? De repente yo tengo un pulgar que se asemeja a lo que muchos dirían que es un teléfono celular. ¿Cómo me pueden demostrar en base a la percepción sensorial que eso no es así? Pues en base a la percepción sensorial no lo pueden demostrar. Se los garantizo. Y traten de hacerlo y verán que no. Se requiere algún tipo de acción mental previa a la percepción para justificar el hecho de que la mente está armando una idea de un simple objeto. O sea, esto no es complicado, esto no es una idea más complicado de justicia o de la belleza o algo por el estilo, o de cómo funciona la electricidad. Es un objeto simplemente, independiente de su función. Entonces, hay un problema si partimos de la percepción sensorial. Ahora, si decimos que no se puede demostrar la existencia de los objetos, entonces, ¿cómo es posible saber cualquier cosa? ¿Cómo es posible que la mente se salga de sí si el conocimiento es otra cosa adicional que no es la percepción sensorial? ¿Cómo le hace? ¿La mente cómo le hace? ¿O el cerebro cómo le hace para formar un concepto de este objeto o cualquier cosa? O sea, si el conocimiento no es la percepción sensorial, sino es algo diferente,
¿Cómo es posible que la mente haga eso? ¿Qué es lo que estamos pudiendo saber? Ya cuando uno lleva esto a la teología, pues se arman debates muy fundamentales. Si el conocimiento es igual a la percepción sensorial, entonces se puede argumentar, como lo han hecho muchos, que uno no puede conocer a Dios, menos demostrar que absolutamente existe, o cualquier concepto universal. Entonces, porque obviamente Dios no es un objeto de la percepción sensorial, nadie lo ha visto como tal, no es cierto que sea un viejo barbudo, o sea, eso simplemente es algo como está en los cuadros, ¿no? No es una foto, y aún las fotos, quién sabe. Entonces, ¿cómo le hace a la mente para entender cosas universales, si es que lo hace? Y llevando esto al terreno de la religión o la teología, simplemente en términos filosóficos. Entonces, ¿qué nos deja eso? Tenemos que decir entonces que la cuestión de la existencia de Dios es un asunto de fe ciega nada más, o negar la existencia de Dios. Son las dos opciones que tenemos. O decir Dios no existe porque existe nada más la percepción sensorial, o no, pues es pura fe ciega y eso no lo puedo someter a la razón, a la ciencia. ¿Son las únicas opciones, dos opciones? ¿O existen otras? Si nos basamos en la percepción sensorial, tenemos un problema y un problema muy grande. Y eso es lo que dice Aristóteles, como vamos a ver. Ahora, vamos a pasar a otro aspecto de la percepción sensorial. Esto tiene que ver con astronomía, tiene que ver con física y demás. A ver. Muy bien. Aquí pueden ver 3 estrellitas o puntos rojos en la pantalla. ¿Ok? Yo le preguntaba antes creo que era Sebastián Acosta, que qué era esto. Y no me pudo decir, no estaba seguro. ¿Alguien me puede decir qué es esto? O sea, si estamos basándonos en la percepción sensorial, creo que todos podemos ver que son 3 puntos rojos. Pero aquí hay una pregunta, ¿qué son? ¿Forman parte de algo más grande? ¿Son 3 puntos ahí nada más volando en el espacio? Por ejemplo, si uno ve en la percepción sensorial estos 3 puntos, ¿estamos ante eso? ¿Son simplemente puntos, momentos de un círculo? ¿Estamos viendo quizás una órbita circular? O a lo mejor no es eso, a lo mejor es eso. ¿Cómo la ven? ¿Es eso? ¿Eso o eso? Si ven los 3 puntos nada más, si esa es la percepción sensorial, ¿cómo saben si es eso o eso? Eso o eso. O a lo mejor no es ni círculo ni elipse. A lo mejor es eso. ¿Qué es eso? Ah, no, pues claramente es el camino trazado por un borracho que tuvo que llegar a casa después de ir a la pulquería la noche, ¿no? Entonces, pues llegó, se cree, no estamos seguros, pero se cree que llegó. A lo mejor eso es lo que está pasando aquí. Si uno tiene esas 3 observaciones nada más, ¿cómo se puede saber? Y multiplicando las percepciones de 3 a 1.000.000, ¿cómo se sabe si algo está pasando? ¿Qué es lo que está produciendo esos procesos, eso que estamos viendo? Esto es uno de los problemas que apareció en la astronomía, ¿no? Con el asunto de Kepler y otros, que estuvieron ante lo que estaban viendo, que era, ¿no? Estos 3 puntos no los tengo animados, están fijos ahí, pero si tuviera un pequeño video podría mostrar uno de los puntos que se mueve así, y luego regresa, y luego va así. Entonces estaba el problema de, bueno, si ese es un planeta, ¿qué diablos le pasa? Está borracho
ese planeta o qué? ¿También estuvo en la pulquería? ¿O qué le pasó? ¿O en Colombia fue aguardiente? Un nuevo planeta, no es Marte, se llama aguardiente. Entonces tuvieron que pensar, bueno, ¿qué está causando que actúe de esa manera? ¿Qué fenómeno, qué proceso causal está produciendo aquello que percibimos? Ahora, simplemente hacer esa pregunta ya asume algo enorme respecto al universo físico. Primero, que es coherente. Segundo, que hay causas y efectos. O sea, que existe causalidad. No se puede demostrar la causalidad en base a la simple percepción sensorial, porque lo único que no tiene son tres percepciones y observaciones y ya. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo conecta? Kepler dice, no, pues es algo que vamos a llamar la gravedad. Y el escéptico del día le decía a Kepler, ay, sí, tú, la gravedad. A ver, enséñamelo. ¿Dónde está? No, no, pero es que no se ve. Ah, entonces no existe. Entonces, si no se ve, por lo menos tiene que oler a algo. No, no huele. ¿Tiene dimensiones? ¿Se puede tocar? No, no se puede tocar. Entonces, ni el tacto, ni el olfato, no se oye. La gravedad no se oye. Entonces, los cinco sentidos nunca, jamás nos pueden indicar, demostrar algo que se llama la gravedad. Pero sí existe, ¿o no? Yo creo que sí, pero no porque se haya percibido con ninguno de los cinco sentidos o 6 o 7 que quieran inventar. Si tuviéramos 10 sentidos o 20, como podría haber sido, ¿no? En cierto sentido, los artefactos de la ciencia son otros sentidos que nos permiten percibir cosas que no se perciben con los cinco sentidos. ¿Verdad? Lo que está pasando en el núcleo de un átomo. Eso no se percibe, pero con ciertas cosas que se han inventado o con telescopios o con no solamente que aumentan lo que está en el espectro de lo visible, pero vean lo que un radiotelescopio puede mostrar sobre la nebulosa del Cangrejo. Es algo que el ojo no puede ver, para nada. Y que además nos da descripciones contradictorias entre los sentidos de lo que es la nebulosa del Cangrejo. Es uno de los grandes problemas a resolver en la astronomía, por ejemplo. Pero el mero hecho de preguntarnos, bueno, ¿qué está causando esos efectos? Ya nos está diciendo algo sobre el universo físico. Y no todo el mundo está de acuerdo con eso. Por ejemplo, para retomar lo que decía Carolina sobre el ecologismo radical, pues miren, les quiero mostrar esta gráfica. Les pido disculpas que solamente lo tengo en inglés, pero pues está más o menos claro. Está la temperatura global tomada de estaciones meteorológicas. Lo importante aquí para nuestros fines es ver los años que cubre. Cubre de, a ver, voy a poner el mouse aquí, de 1880 hasta el año 2000 y pico, llega como al 2010. Y esto tiene el medio anual y luego el promedio de 5 años, la curva roja, que nos indica claramente pues, la temperatura anual, la variación anual en grados centígrados, se ve aquí. Y pues la escala no es lo importante, pueden ver que si estaba, si había, tomamos como 0.0 el año 1930, perdón, se puede ver que antes estaba más baja la temperatura y tuvo sus altibajos, pero claramente está aumentando la temperatura. ¿Mm? Claramente. Entonces, bueno, los ecologistas radicales, especialmente los que están financiados por Greenpeace o por la WWF o por las ONGs de George Soros o por el príncipe Felipe, etcétera, etcétera, o por ejemplo, Mark Carney, que es uno de los, bueno, es
jefe del Banco Central del Reino Unido, de Inglaterra, y sigue siendo un banquero importante. Dicen, bueno, ahí está, calentamiento global. Tenemos que parar la industrialización que claramente está provocando eso. Llegan a la conclusión, viendo esto, que no, pues, ¿qué pasó entre 1880 y el año 2010? Ah, no, pues nos industrializamos, que no. Entonces, pues, claramente, ¿qué es lo que puede haber estado causando esto? Pues sí, la industrialización, no nos queda de otra. Pero he ahí el problema de la percepción sensorial y llegar a conclusiones en base a observaciones muy reducidas. Porque si ven, por ejemplo, aquí estábamos de 1880 al año 2010, perdón. Aquí tomamos un lapso de tiempo un poco más largo. Es decir, estos son 13.000 años antes del presente. Pasa por el año 0 y esta curva aquí al final que ven es 1880, está exactamente ahí donde está la flecha. Entonces, lo que se ve en efecto en esa partecita de la curva es el efecto de que sí, cierto, sin duda, estaba aumentando la temperatura del planeta. Pero si lo vemos un poco en un lapso un poco más grande de tiempo, podemos ver aquí que, bueno, pero esto tuvo sus altibajos, tuvo sus eras glaciales y todo lo demás. Como que tuvo una fluctuación que, bueno, si uno es honesto, tiene que decir, pues claramente esto no lo produjo la industrialización. Sí es cierto que está aumentando la temperatura, pero a lo mejor hay una causa que se remonta a algo que, caray, esto empezó hace 15.000 años o más. Es más, si uno hace los estudios de millones de años, como se puede hacer, uno puede encontrar que lo que está produciendo eso obviamente no es el dióxido de carbono producido por la industrialización, sino que uno ve que la causa de estos fenómenos, si uno los observa correctamente, tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con una cuestión de la relación del planeta Tierra y su situación en el sistema solar y el movimiento del sistema solar que se mueve dentro de la galaxia, que sube al norte y al sur del ecuador de la planicie de la galaxia, que lo que pasa cuando eso ocurre y tarda millones de años, pero existen los récords históricos que se pueden educir sobre eso, hay un efecto grande sobre el campo electromagnético y lo que son los rayos galácticos, las emisiones galácticas, cósmicas, que llegan o no llegan al sistema solar y que llegan o no llegan a la Tierra. Entonces, y resulta que eso es mucho, mucho más importante. Si uno honestamente estudia la causalidad, pues entonces podemos ver que el efecto de lo que el hombre ha hecho casi no es nada dentro de todo eso, y mucho más importante es el efecto, por ejemplo, que tienen los rayos cósmicos y hasta donde penetran a la Tierra y el efecto que eso tiene en la formación de nubes, que tiene mucho más que ver con la cuestión del calentamiento y todo lo que pasa con flujos de agua y todo lo demás en el planeta. Entonces, pero claro, eso no es conveniente para los que quieren usar este aumento chiquitito, chiquitito, que ocurrió nada más en 100 años o algo así, para decir, no, pues tenemos que eliminar la industrialización para los que no lo han hecho todavía. Los que ya, bueno, más o menos, pero China, India, África, Latinoamérica, olvídense, nos van a sobrecalentar la Tierra, ¿no? Entonces, qué conveniente, ¿no? Es un argumento para los maltusianos. Entonces, aquí hay cosas de fondo en esta cuestión de la percepción sensorial y si existen o no causas de los fenómenos percibidos. Obviamente estoy diciendo que sí, pero es una cuestión que tenemos que demostrar. Ahora, esto se remonta a Heráclito, ¿verdad? Y antes, y Platón estudió todo esto. Ustedes conocen
la famosa discusión de Heráclito, donde él dijo, bueno, todo cambia, y por lo tanto tenemos que afirmar que uno no puede pisar en el mismo río dos veces, porque después de que uno pisa en el río, al otro momento, si pisa en el río de nuevo, pues ya no es el mismo objeto, ya no es lo mismo, todo ha cambiado. Que el agua se movió, que las piedritas se movieron, que el viento, que yo, que las riberas, el río, o sea, todo cambió, no hay nada que sea lo mismo, hay puro cambio. Entonces Heráclito dijo, bueno, todo es cambio, no se puede pisar en el mismo río dos veces, no podemos hablar de la existencia de un río, no podemos hablar de la existencia de un teléfono celular, no podemos hablar de nada. Las personas no existen tampoco, porque el yo que dice, bueno, yo soy fulano de tal, pues después de decir fulano de tal, son 5 sílabas, ¿no? Fulano de tal. Pues después de esas 5 sílabas, pues ya no es ni el mismo fu. Dejemos al lado el lano de tal. Entonces todo cambia, no soy la misma persona. Entonces si nos basamos en la percepción sensorial, pues no existo. Entonces, ¿qué existe en la continuidad más allá del puro cambio? Esa es la pregunta que se hace Platón y que Aristóteles no se atreve a hacerse. Hume menos. Hume es un sofista de primera. Hume, lo que dice Hume es que lo único que uno conoce son las percepciones sensoriales y que por lo tanto no se puede saber nada. Y les voy a leer unas citas para que espero que ustedes lleguen a amar a Platón tanto como lo amo yo y que odien a Hume tanto como lo odio yo, porque lo que él dice es nefasto. A ver, ahí les va. Esto es Hume, 1740, Tratado sobre la naturaleza humana. Dice, todas estas no son sino un conjunto de diferentes percepciones que se siguen una a la otra con una rapidez inconcebible y están en flujo y movimiento perpetuo. Tampoco existe ningún poder único del alma o de la mente que permanece inalteradamente igual, aunque sea por un momento. La mente, dice, es una suerte de teatro, donde diversas percepciones sucesivamente aparecen, pasan, vuelven a pasar, se desvanecen. Propiamente dicho, no hay ninguna simplicidad en él, en ningún momento, ni identidad en la diversidad. Entonces, lo que está diciendo Hume es que lo que percibimos es un caleidoscopio, ¿verdad? Ustedes seguramente conocen los caleidoscopios y cómo funcionan esos jueguitos para los niños que produce algo que parece no tiene razón, no tiene ni pies ni cabeza. Y Hume nos está diciendo que esa es la realidad, así funciona la realidad. Tenemos una serie de percepciones, no hay unidad, la mente no puede imponer unidad, seamos honestos, no hay manera de hacerlo. Y por lo tanto dice, tampoco existe la causalidad. Por cierto, entre paréntesis, no puedo dejar de decir esto. Lo que el caleidoscopio produce en la mente es la condición permanente que produce el uso de drogas, de narcóticos. Desde marihuana para arriba, cocaína, heroína y todo lo demás. Porque lo que hace la droga intencionalmente es que destruye la capacidad de la mente de formar conceptos de causalidad y de unidad. O sea, intencionalmente destruye lo que nos distingue como seres humanos, además de las adicciones físicas que son horribles. Pero el propósito de las drogas, por eso lo inventaron y lo propusieron y lo difundieron los británicos y Wall Street y todo lo demás, es porque destruye la capacidad singular del ser humano para entender la causa, la causalidad de todo lo que nos rodea. Y luego, para colmo de males, la persona se vuelve físicamente adicta a esa destrucción de su mente. Entonces, lo peor de las drogas es el menticidio, pero está conectado al genocidio físico, además. Entonces, es
las drogas es como si uno estuviera en el mundo de Hume toda la vida. Hume es así de destructivo. Hume es como la cocaína, o peor, porque es como el distribuidor de la cocaína. Eso es lo que es David Hume. O peor todavía. Ahorita se me ocurre algo peor. Pero eso es David Hume. Entonces, ¿qué es lo que dice Hume? Pues no hay causalidad. Uno es escéptico total. No se puede decir que A causa B. Y por lo tanto, la única manera de decir que algo pasa o que uno entiende lo que está pasando en el mundo es puro hábito o costumbre. Es decir, sería mejor que Hume fuera consistente y como escéptico dijera, mira, no se sabe nada, no se puede saber nada, soy un existencialista total y ya, punto, se acabó. Pero no, Hume luego además pasa a decir, ¿saben qué? Esto no va en serio, porque siempre hay costumbre, hay hábito y no nos hagamos. La gente sabe que pues esto es un teléfono, no nos hagamos. No se puede demostrar que es así, no lo sé a ciencia cierta, pero muchachos, no nos hagamos. Eso es lo que dice David Hume. O sea que además de promover el narcotráfico filosófico, que es lo que es Hume, es un narco de la filosofía, además no toma en serio lo que él mismo dice. Y eso sí es inaceptable, porque si uno tiene una idea y quiere defenderlo, muy bien. Cualquiera, todos cometemos errores, pero hay que tomar las ideas en serio, porque las ideas tienen consecuencias. Pero este desgraciado de Hume dice, no me tomen en serio. Realmente estamos hablando nada más de algo que se conoce como costumbre o hábito. Y aquí está donde lo dice, en su investigación del entendimiento humano. Dice, nuestro último recurso, cuando estamos tratando de entender qué es lo que existe y qué es el conocimiento, es hacer una concesión y afirmar alegremente que estos objetos diferentes relacionados son en efecto uno solo. No importa las interrupciones y variaciones. Acuérdense del río de Heráclito. Para justificar este absurdo ante nosotros mismos, a veces inventamos algún principio nuevo e ininteligible que conecta a los objetos. Así, fingimos la existencia continua de las percepciones de nuestros sentidos para eliminar la interrupción. Y nos tropezamos con la idea de un alma y el yo y la sustancia para disfrazar la variación. El entendimiento nunca observa ninguna conexión real entre los objetos. Hasta la unión de causa y efecto, cuando se examina estrictamente, se reduce a una asociación habitual de ideas. Causa y efecto. No existe, es una asociación habitual de ideas. Esto es lo mismo que dice Bertrand Russell. Cuando entra el argumento si se puede demostrar que van a hacer el sol mañana a la mañana. Dice, no se puede demostrar. Lo único que podemos decir es que ha ocurrido muchas veces y hay una gran probabilidad en base a la conexión empírica de qué ha pasado en el pasado que va a pasar mañana, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y Hume llega a decir lo siguiente, el yo o la persona no es ninguna impresión de por sí sola, sino aquella a la que supuestamente se refieren nuestras diversas impresiones e ideas. Si alguna impresión da pie a la idea del yo, esa impresión debe seguir invariable por todo el curso de nuestra vida. Pero no hay ninguna impresión constante e invariable. Las sensaciones se siguen unas a las otras y nunca existen todas a la vez. Por lo tanto, no puede ser ninguna de estas impresiones, ni de ninguna otra, que se deriva la idea del yo. Y consecuentemente, no hay tal idea. Es decir, no existe la idea del yo. Ahora, si esto les parece a ustedes pura psicosis o esquizofrenia de primera, pues eso es exactamente lo que es. Esto es psicosis, es un argumento de que uno no existe. Y si uno toma esto demasiado en serio, como obviamente no lo hace Hume, porque si no
no nos hubiera molestado con sus escritos, hubiera dejado de escribir y de existir, siendo una persona que no puede demostrar la existencia de que existe, el yo. Pero no. Pero esto es una defensa de la psicosis total, de la esquizofrenia, de que no existe el yo. Imagínense cualquier persona que lo toma en serio y lo toma a pecho y dice, bueno, yo no sé si existo o no. Entonces no tiene caso que haga nada con mi vida porque no sé si existo. Entonces esto es nefasto. Esto no es cosa nada más de bromas. Es cosa de bromas porque uno tiene que poder reírse de tanta tontería tan peligrosa. Pero todo esto proviene de Aristóteles. O sea, se los presenté primero en Hume simplemente porque está más claro en Hume que en Aristóteles, porque pues Aristóteles lo dice a su manera, pero Hume no es sino un aristotélico de primera. Y Aristóteles, que viene después de Platón, y su idea es destruir al platonismo en todos sus aspectos, argumenta lo siguiente. En un escrito de Aristóteles que tiene el título irónico de ánima sobre el alma. Digo irónico porque lo que demuestra Aristóteles es que no existe el alma, no puede demostrar la existencia del alma, ni de Dios. Puede afirmar su existencia, pero no lo puede demostrar. Es cuestión, si uno parte de la premisa de Aristóteles, Dios es algo de fe ciega. Y ese es el problema que existe en una parte de todas las religiones del mundo, incluida la religión católica, que hay un aristotelismo terrible. Pero la corriente platónica puede demostrar la existencia necesaria de Dios. Aristóteles no, lo afirma, es muy diferente. Aristóteles dice lo siguiente: las percepciones siempre son verídicas. El intelecto introduce errores. Entonces, con tal y que percibas nada más y no razones, te va a ir bien. Dice, las cosas primero son separadas y luego conectadas. En todos los casos, la falsedad ocurre en una conjunción. El intelecto efectúa la unidad. Entonces, mientras tengamos las cosas bien separadas, bien divididas, bien reducidas a lo mismo, todo bien, pura percepción. Pero en el momento en que tratemos de, por ejemplo, concebir que puede haber un interés común de los seres humanos o un interés común de las naciones, no, ahí sí se introducen los errores porque ese es el trabajo del intelecto. ¿Qué dice Aristóteles? Cuando aborda la cuestión de qué es la verdad, dice, lo que dice es que no hay que preguntar por qué ocurren las cosas. Es un argumento de que lo que siempre preguntan los niños no se debe preguntar. ¿Por qué? ¿Verdad? Siempre le pregunta el niño a su madre y a su padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa así? Y Aristóteles dice, no tiene caso ni hacer esa pregunta. Lo único que interesa es saber el hecho de que ocurren las cosas, no el por qué, porque no hay porqués. Entonces dice, hemos de contentarnos con mostrar en nuestro discurso la verdad en general y aún con cierta tosquedad. Ni tampoco en todos los casos se ha de exigir dar razón de la causa de la misma manera, sino que en algunos bastará con establecer correctamente los hechos. Solo afirma el hecho y se acabó. Claro, si nos basamos en la percepción sensorial, pues cada quien tiene su percepción, cada quien tiene su verdad. No hay verdades fuera de la percepción de la gente. Quizás uno de ustedes vio en esos 3 puntos un círculo, pero yo vi elipse. Bueno, pues nos vamos a la guerra porque yo soy elipsoideólogo y tú eres circulólogo. Entonces vámonos a la guerra, ¿no? Entonces los intereses son lo que dice la gente que es y no hay manera de decir que hay una verdad superior. Todo esto se remonta a Aristóteles. Esto es la ética nicomaquia. Y luego dice también, lo que existe en sí mismo y la sustancia son por naturaleza anteriores a lo que existe en relación a otro, que no es sino una especie de excrescencia y accidente del ser, de suerte que no podría haber una idea común al bien absoluto y al bien relativo. ¿Ok? Entonces dice, no hay tal idea de verdad absoluta o bien absoluto,
solamente hay la percepción, cada quien por su lado. Y siendo así, es manifiesto que el bien no puede ser algo común, universal y único, pues si así fuese, no se predicaría en todas las categorías, sino en una sola. Entonces, como existen predicados, como existen cosas separadas, particulares, no existe una verdad única, no existe lo único, la verdad. Y por lo tanto dice, pues no tiene ni caso buscar eso, cada quien a lo suyo. Y dice lo siguiente, hay que ser hedonistas, pues, ¿no? Cada quien a lo suyo. Desde la primera se desarrolla en todos nosotros el sentimiento del placer, por lo cual es difícil desembarazarnos de una afección que colorea nuestra vida. Unos más, otros menos, todos medimos nuestras acciones por el placer y el dolor. Quien sepa usar de ellos rectamente será bueno y quien mal, malo. Entonces, no se hagan, todos nos definimos en base al hedonismo, algunos más, algunos menos. Es cuestión nada más de saber cómo usarlo. Por lo tanto, no hay lo bueno, no hay lo malo, no hay el bien, no hay el mal. Simplemente cuando uno está ante varias opciones, hay que escoger el menor de los males. Quizás algunos de ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Como por ejemplo en las elecciones. No, pues todos son malos, pero hay que escoger el que es menos malo. O en la vida en general, no, pues nada funciona, pero hay que escoger lo menos malo. Y si no sabían la procedencia de eso, pues de nuevo le pueden echar la culpa a Aristóteles, que es el que lo dijo de esta manera. Dijo, la virtud moral es una posición intermedia. ¿Y de qué manera? O sea, que es un término medio entre dos vicios, uno por exceso, otro por defecto. Y que es tal porque apunta al término medio en las pasiones y en las acciones. Todo esto queda suficientemente declarado. Por lo tanto, y puesto que dar en el medio es extremadamente difícil, debemos, como en una segunda navegación, según suele decirse, tomar de los males los menos. Bueno, ahí está. Ahí está la idea horrible de que debemos limitarnos a escoger de entre todos los males que se nos presentan, ya sea en las elecciones o en la vida política, porque pues no podemos atrevernos a crear algo que sea realmente bueno, algo que sea positivo en sí. Ahora, afortunadamente, todo esto es falso. El mundo no es así. No es cierto que solamente entendemos lo que percibimos, es más, lo que se percibe solamente se entiende desde la óptica del proceso mental de concebirlo. Y aquí tenemos que pasar a Platón. O sea, vamos a rescatar a esta discusión vamos a salir del infierno de Hume y de Aristóteles, que es la base del satanismo, por esto mismo del hedonismo y la idea de que la persona no tiene sino una idea de la percepción y por lo tanto no hay idea de lo bueno y lo malo, no hay moralidad, no hay conceptos universales. Pero afortunadamente todo eso no es cierto. Y en Platón tenemos un primer planteamiento de cómo verdaderamente funciona la mente. Y es a través de lo que Platón llama la hipótesis de la hipótesis superior. Ahora, voy a pasar por esto un poco rápido, porque es un tema que deben discutir. Bueno, no disponemos del tiempo suficiente para abordarlo a fondo, pero es algo que ustedes mismos deben estudiar y discutir más a fondo. Pero lo que quiero es darles una idea de una manera diferente de pensar, que es la manera que tiene Platón en todo esto. Una de las mejores maneras de estudiar esto es en el diálogo de la República de Platón, donde habla en el capítulo sexto, el libro sexto de Platón, tiene esta discusión que quizás hayan escuchado de esto de la línea cortada. Y habla de la manera en que el hombre llega a conocer las cosas. Y dicen, bueno, mira, lo que tenemos que hacer es entender
lo siguiente, que les voy a poner una gráfica aquí que armé en base, esto no está en Platón de esta manera, pero lo dice a su manera en el texto de la línea cortada en la República. No les voy a leer el texto, pero nada más para que tengan la idea. Él dice, mira, para entender lo que es el bien, porque quiere desarrollar una idea del bien que es absoluto, es decir, que se puede demostrar y que todos los seres humanos pueden acceder a eso y compartir el concepto que no depende nada más de la percepción. Dice, para verdaderamente entender el bien, hay que pensar de manera paralela del mundo de las cosas visibles, de la visión. Y el bien es al mundo del pensamiento lo que el sol es al mundo de lo visible, de la visión. En el mundo de lo visible, dice, que es el mundo de lo material, lo cambiante, de los sentidos, pues lo primero que tenemos son simplemente imágenes de cosas, como la percepción sensorial. Y este es el nivel en el que se quedan Aristóteles y Hume. Vemos, pues, cuáles sombras de cosas que existen, tenemos la percepción sensorial. Y del otro lado de esta línea punteada dice, pues están los objetos materiales en sí. Espero que puedan ver esto en la pantalla, que no sea demasiado pequeño. Pero si no, después les puedo enviar un PowerPoint con esto. Pero los objetos materiales son los que producen estas imágenes que vemos. Puede ser un árbol, puede ser una piedra, pero eso, lo que conocemos es simplemente, pues es una opinión, es lo que percibimos, pero no es lo que sabemos. Ahora, si el ser humano toma todo este lado del mundo material y visible como la materia prima para lo que la mente luego trata de entender, la mente forma un concepto de lo que puede estar produciendo esta percepción. Es decir, el hombre forma en el mundo de las cosas inteligibles una hipótesis de lo que está pasando, de lo que está detrás de eso. Vemos un río y se nos ocurre que está corriendo por la siguiente razón. Formamos el concepto de árbol a pesar de que cambia de instante a instante porque la mente forma un concepto de lo que puede estar causando ese proceso de crecimiento, envejecimiento y luego muerte de ese árbol. La mente desarrolla una hipótesis, una idea de qué puede ser quizás lo que esté causando eso. Y eso lo llama una hipótesis, la hipótesis A. Pero luego pues vamos profundizando en la ciencia y nos damos cuenta de que, por ejemplo, la hipótesis que teníamos de que los planetas tienen órbitas circulares, pues no es tan así. Hay nuevos elementos que nuestra percepción sensorial nos da a entender que claramente no encaja en esa hipótesis de órbitas circulares. Entonces, pues nos formamos una hipótesis superior, la hipótesis B de lo que puede estar pasando. Y luego una hipótesis C. Todo este proceso, Platón lo denomina la hipótesis superior. Ahora, la hipótesis superior es esa facultad, ese proceso de pasar de la hipótesis A a la hipótesis B a la hipótesis C. No está ni en la primera hipótesis, ni en la segunda, ni en la tercera. Si esto en algo les recuerda lo que estábamos hablando sobre la discusión de Larouche de los saltos tecnológicos de una matriz insumo-producto y cómo el hombre desarrolla un salto de un momento A un momento B a un momento C, pues claramente hay un proceso que es lo que envuelve la hipótesis que está en A. Es el mismo proceso que Platón está describiendo. Pero luego Platón dice lo siguiente, no, es que no solamente tenemos esas hipótesis que van de B a C y es una hipótesis superior que crea eso. Luego tenemos que plantearnos cuál es
ese poder mental, esa facultad que permite la generación de hipótesis superiores. Y eso lo llama Platón la hipótesis de la hipótesis superior. Es decir, la facultad mental que nos permite estar constantemente creando nuevas hipótesis superiores. Y esto es lo que caracteriza a la mente humana, dice. La forma, dice Platón, en que conocemos lo que está pasando es que nuestra mente forma una hipótesis de la causalidad que está detrás de cada fenómeno observado. Pero la causalidad no está en el mundo de lo perceptible, es lo que está creando el mundo de lo perceptible. Y luego nos da una metáfora tan famosa que es el antro, la cueva de Platón. Y dice lo siguiente, esto es a comienzos del libro séptimo de la República. Sigue inmediatamente después de la línea cortada. Y lo que dice Platón es lo siguiente, dicen, pero mira, lo que pasa es que el ser humano, somos nosotros como los esclavos que están en un antro. Estamos encadenados todos. No podemos mirar hacia atrás. No vemos el sol, no vemos el mundo que está afuera. Podemos mirar nada más hacia adelante dentro de esa cueva tan grande. Y lo que pasa es que hay objetos que están detrás de nosotros que no vemos. Y detrás de esos objetos que son como títeres, que hay titereteros que los están moviendo, y detrás de eso hay un fuego que proyecta las sombras, las imágenes y las sombras en la cueva, en la pared del antro. Y dice, la percepción sensorial es los esclavos que están ahí viendo nada más hacia adelante y lo que ven son estas sombras que se mueven y demás, pero no ven ni los objetos, menos lo que está causando el movimiento de los objetos reales. Y dice, cuando se libera a esos esclavos y pueden salir de la cueva a la luz del sol, esa es la hipótesis de la hipótesis superior. La mente humana está encadenada a la percepción sensorial. Solamente cuando lo liberamos de eso, podemos ver más allá de las sombras que se proyectan en nuestro aparato sensorial de los sentidos. Entonces, Kepler dice que la gravedad ya salió de la cueva, ya no es esclavo. Cuando alguien te dice una serie de tonterías, que tú sabes que son tonterías, te da argumentos tontos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, dices, oye, ¿por qué no vamos a una clase de economía para aprender con estos larruchistas lo que están diciendo? Yo no estoy de acuerdo con todo, pero sí me ha picado el interés. Ven, acompáñanos, ven a eso. Y la persona te dice, no puedo porque tengo que ir a ver a mi mamá. No puedo porque me duele la espalda. No puedo porque tengo comezón terrible y me tengo que rascar la espalda. No puedo porque tengo hambre y tengo que comer. No puedo porque mi novia me dijo que no puedo hacer. En fin, te da una veintena de razones. Cualquier persona medianamente perspicaz se da cuenta que esa persona está produciendo una serie de sombras en el aparato sensorial de lo que te está diciendo, pero no tiene nada que ver con eso. Quizás tenga que ver con el hecho de que no quiere hacer ese esfuerzo intelectual. Quizás tenga que ver con que tiene miedo de realmente hacer algo que otra gente va a decir, no, hombre, si tú eres uno de esos intelectuales, olvídalo. Ustedes, los intelectuales, no sirven para nada. O todas esas cosas que suelen ser las verdaderas causas de que la gente actúe de cierta forma. Cualquier psicólogo de tercera entiende que lo que te dice la persona no es lo que realmente está pensando. Y en una discusión organizativa, además, en la política, cualquier persona medianamente inteligente sabe que lo que le dicen a uno realmente no es lo que están pensando. Lo interesante es tratar de entender, a ver, de todo eso que estoy viendo en la cueva de Platón, todas esas sombras, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente? ¿Qué está produciendo ese efecto? Estoy viendo movimiento retrógrada de los planetas en el aparato mental de este amigo. ¿Qué es lo que le está pasando? Y luego tratar de atender esa causa verdadera. Entonces, todo conocimiento humano
es aquel que hace un salto del nivel de la percepción a un nivel de tratar de entender la causalidad de lo que ocurre. Y la única manera de saber si esa causa hipotética que uno está planteando es real es si actuar sobre esa hipótesis de la causalidad científica aumenta o no aumenta la densidad relativa potencial de población. Es la única métrica. No hay nada con que se pueda comparar. Uno no puede decir, bueno, tengo una teoría sobre lo que está pasando en la física. ¿Cómo sé si es verdad? Bueno, voy a ir al libro de texto. Falso. Eso no te dice si es verdad o no. Lo que te dice es que algunos disque expertos han explicado las cosas así. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, pero eso no es una demostración. Es más, muy a menudo la gente que escribió esos libros de texto ni fueron a las fuentes originales, primarias, para poder saber que lo que dicen es cierto o es falso. Simplemente repiten cuáles lodos lo que les dijeron sus profesores y luego los profesores de sus profesores y así al infinito. Yo les apuesto que si ustedes van y hablan con sus profesores de filosofía, si los tienen, y les preguntan, dime, profe, ¿qué has leído de Leibniz? No sobre Leibniz, no un libro de extractos de Leibniz, no las 100 citas más interesantes de Leibniz sacadas de contexto. Profe, ¿cuánto has leído de Leibniz? Y yo sé, por el hecho de que, ¿cuál es el porcentaje de los que solamente 18 de toda esta encuesta de más de 3.000 personas, 2.500 personas, solamente 18 dijeron que Leibniz era el más interesante. No han leído a Leibniz. No tienen la más mínima idea de lo que realmente dijo Leibniz. Se los garantizo. Entonces, esto es algo realmente importante de cómo aprendemos y qué es lo que sabemos. Ahora, esto en términos de Platón, y así una primera aproximación y muy primaria, muy inicial a lo que dice Platón sobre lo que es el conocimiento verdadero. Y esta imagen del antro de Platón es siempre muy útil para todas las áreas de conocimiento. Ahora, quiero entrar a la recta final de la presentación de esta clase, hablando ahora de Nicolás de Cusa, porque Cusa es un platónico total, es anti-aristotélico y lo dice a cada rato. O sea, hay 20 citas de Cusa donde ataca a Aristóteles por nombre. Pero la manera en que él entiende el mundo, la manera en que él entiende la mente humana, el universo físico y demás, se basa en Platón y lo desarrolla, lo lleva más allá de Platón. Nicolás de Cusa nace en 1401, muere en 1464, a los 63 años de edad. Era muy grande, ya muy anciano para esa era. Vivió una vida muy larga, muy productiva. Y Lino Larousse lo ha descrito como el padre de la ciencia moderna, el padre del Renacimiento. Él rompe con los escolásticos, con los aristotélicos, que son los que dominaron en el periodo del medioevo, y rompe con eso con un concepto totalmente diferente. Tiene varios escritos claves que los recomiendo que los vayan viendo. Uno de 1437 se llama La docta ignorancia. Y luego es cuando tiene la idea de la docta ignorancia. Lo escribe como tal en 1440, unos años más tarde. Y luego más tarde, al final de su vida, no cuando muere, pero un poco antes, 1450, escribe una serie de diálogos platónicos. Tiene 3, pero uno que siempre me ha gustado y que se los recomiendo mucho, como quizás la primera cosa a leer en Nicolás de Cusa. Unos lo traducen, se llama idiota da mente. Eso es en latín, no quiere decir que es un imbécil, no es un idiota. Pero se puede traducir, algunos lo traducen como el lego, la persona que es un lego, no es un sabio,
el ego sobre la mente, otra gente lo traduce como un ignorante discurre acerca de la mente. Cualquiera que sea la traducción correcta, no conozco latín, no los puedo decir, pero es un escrito realmente súper, súper interesante. Ahora, Cusa empieza diciendo que la mente es superior a los sentidos, que los sentidos simplemente es la materia prima, pero que la mente funciona no en base a que esos sentidos le dicen la verdad, sino en base al hecho de que la mente funciona a un nivel superior que los sentidos. Tiene una jerarquía superior. Ahora, les tengo varias citas que les quiero poner de Cusa, unas cuantas. Esto viene de un escrito del 1440 que se llama Sobre las conjeturas. Él dice lo siguiente: no hay nada sensible si no existe la unidad de los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos perciben y no distinguen, ¿verdad? Es lo que les decía sobre mi celular. Perciben, pero no distinguen. Toda distinción, de hecho, es de la racionalidad, es decir, de un nivel superior de funcionamiento que la mera percepción, porque la racionalidad es la unidad de lo múltiple sensible, pero es la racionalidad misma la que en los sentidos distingue lo sensible. Los sentidos perciben una cosa sensible que asciende a ellos confusamente. Sin embargo, esta sensación no se forma y distingue sin el intelecto. Es decir, hay algo previo a la sensación, la percepción sensorial, que es el intelecto, que funciona a un nivel superior. Es lo que dice Platón. Es la capacidad de formar hipótesis. Algo toma esa percepción sensorial y establece en base a eso, no una suma de las partes. Este no es un rompecabezas de muchas percepciones sensoriales. No funciona al mismo nivel matemático que la percepción sensorial. Funciona a un nivel superior, diferente, inconmensurable. Inconmensurable quiere decir simplemente que no se puede medir con la misma métrica. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Para los que están leyendo a Cervantes, esto quizás sea muy útil para ustedes. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene un conjunto de elementos, por ejemplo, los números enteros contables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un conjunto infinito, ¿verdad? Porque el número de elementos de ese conjunto es infinito. Nunca llega a su fin. Sin embargo, este conjunto se puede definir no solamente contando del 1 al infinito, que es una manera de describirle a otra persona lo que son los números contables, ¿verdad? Llega tu amigo y te dice, oye, ¿qué son los números contables? Y le dices, ahora te digo, espero que tengas mucho tiempo. Mucho tiempo. A ver, ahí te va. 1, 2, 3, 4, 5. Y vas contando al infinito. Entonces, cuando llegues al infinito, que nunca vas a llegar, ya la otra persona tiene el concepto de ese conjunto. Pero obviamente, si lo piensan un segundo, hay una manera muy diferente de darle al amigo una idea del conjunto que son todos los números enteros contables. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo les comunica a ustedes esa idea? Ya la tienen, o sea, la idea ya la tienen, obviamente. Pero ¿cómo se hace? La mente no funciona por una aglomeración, una adición al infinito. Eso no es cierto. No funciona así la mente, porque si no, nunca tendríamos una idea, porque nunca llegaríamos. La mente funciona en base a conceptos de unidad. Y yo les puedo dar a ustedes la idea de ese conjunto con un solo concepto y no me va a tomar al infinito. Les digo, pues a cada elemento hay que añadir el número 1. Entonces al 1 se le añade 1 y son 2. Al 2 se le añade 1 y son 3. O sea, n más 1.
Y con esa función ya les di la idea del conjunto infinito de los números contables. Lo mismo los números pares, los números nones son diferentes, ¿no? O por ejemplo, los cuadrados. A ver, les puedo describir el número, los elementos del conjunto de los cuadrados. Ahí les va. A ver si me va bien. 1, 4, 9, 16, 25. Tienen mucho tiempo porque vamos a tardar mucho para llegar. Es más, es un tiempo infinito. Interesante que los dos infinitos son comparables. Eso ya es un tema más complicado. Pero son comparables esos infinitos. Hay otros infinitos que no son comparables. Hay infinitos más grandes y más pequeños, como los números trascendentales. Tiene una orden superior. Lo hablábamos en la otra discusión cuando estábamos hablando de Cantor. Pero hay otra manera, ya se los dije, de cómo definir ese conjunto que no me va a tomar un tiempo infinito. Pues los cuadrados, o sea, los números cuadrados. Ya con eso saben, n al cuadrado. Ok. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Ahora, lo interesante aquí es que la regla para formar el conjunto no es un elemento del conjunto. El conjunto es infinito, pero la regla para formar el conjunto no es un elemento del conjunto. Esto se vuelve clave, clave, clave en todas las discusiones de lo que llaman el infinito malo, que es contar al infinito, la extensión, la simple extensión, ese es el infinito aristotélico, y un infinito real, el infinito bueno, de algo que, un concepto que te da un concepto de algo infinito o transfinito, pero está en un concepto que funciona a un nivel superior, inconmensurable, con todos los elementos que ese concepto genera. Y todas las paradojas de la matemática formal son resultado ¿de qué? Por ejemplo, el caso de el famoso caso de la oración siguiente. Ustedes me tienen que decir si la siguiente oración es falsa o correcta, cierta. Ok, ahí les va. Esta oración es falsa. Bueno, si la oración es falsa, lo que estoy diciendo es falso. O sea que la oración no es falsa, sino es correcto. Entonces, si es falso, es correcto. Pero si no es correcto, entonces el contenido es falso y el contenido es falso, entonces es correcto. Entonces, uno se puede volver loco con esto o puede decir, no, eso es un juego de palabras. No es juego de palabras. Esto es fundamental al concepto de por qué Platón tuvo razón y Aristóteles no. Porque todas esas paradojas están tratando de hacer conmensurable un conjunto de cosas con aquello que lo causa. Y no es conmensurable. Y de ahí la paradoja. O por ejemplo, el caso del barbero de Russell. Hay un pueblo donde todos los hombres, es un pueblo de puros hombres, las mujeres no se tienen que preocupar de este caso. Todos los hombres se dividen en dos. Son los que se afeitan, se rasuran a sí mismos. ¿Ok? Y el otro grupo, pues son los que no se afeitan a sí mismos. ¿Verdad? Y si no se afeitan a sí mismos, van donde el barbero, para que el barbero, pues, les haga el favor. Y él los rasura. Se conoce como la paradoja del barbero de Russell. La paradoja es la siguiente. ¿Quién rasura al barbero? Bueno, si él se rasura a sí mismo, pues se rasura a sí mismo y no tiene que ir al barbero y el barbero no rasura, pero el barbero no se rasura entonces. Entonces, si se rasura, no se rasura. Ah, no, pero si no se rasura, tiene que ir donde el barbero para que lo haga. Entonces se rasura. Entonces, si no se rasura, él se rasura. Si se rasura, no se rasura. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que lo de la oración. ¿Ok? Entonces,
Es una paradoja de la lógica formal. Para los que están leyendo el capítulo 51 del segundo libro de Don Quijote, tomen eso en cuenta cuando estudian la manera en que Sancho Panza resuelve el problema que le plantean. No digo más, quiero que todos vayan y lean eso. Pero es exactamente lo que estamos hablando aquí. Y si creen que Cervantes no era un aristotélico de primera, están en error. Cervantes odiaba a Aristóteles y era un platónico total. Y lo hacía de una manera muy divertida. Regresando a Nicolás de Cusa para terminar. Entonces nos estaba diciendo ahorita don Nicolás que sin la mente, sin el intelecto, ni se percibe nada. Entonces luego pasa a decir lo siguiente. Y esto es algo que es muy profundo en cuanto a las implicaciones. Dice, algo está presente a la intuición mental que no estaba presente al sentido ni a la razón. Ojo, aquí está diciendo que el primer nivel es la percepción sensorial. Encima de eso está lo que él está llamando razón, o el uso de la lógica realmente, pero por encima de eso está la intuición mental, es lo que nosotros llamaríamos creatividad. Entonces, el sentido no se entiende sin la razón y la razón no se entiende sin estar presente antes la intuición mental. Es decir, la verdad ejemplar e incomunicable de las formas, referencia a Platón, que se reflejan en las cosas sensibles. Que se reflejan en las cosas sensibles. No son las cosas sensibles, se reflejan en las cosas sensibles. Y luego dice, usa lo siguiente. Este es en el diálogo que tiene con el filósofo, el lego, o como también lo traducen el ignorante. El filósofo le dice, mira, casi todos los aristotélicos dicen que entender es un accidente. O sea, no se puede entender lo que pasa, es un accidente nada más. Pero tú dices otra cosa. Y el ego, el ignorante, dice, sí, mente es una sustancia viviente. Su función en este cuerpo es darle vida. Y por esto se le llama alma. Mente es una forma o poder sustancial. Entonces, aquí está la polémica explícita. Les quería dar un caso de tantos que hay en Nicolás de Cusa, donde ataca a los aristotélicos y dice, no, la mente es algo que tiene sustancia, no tiene dimensión, no tiene extensión, no es algo que uno lo pueda medir, no es algo que tenga dimensión en el sentido de la materia, pero sí es algo que tiene sustancia y es algo más fundamental y tiene un poder superior a la mera percepción sensorial. Y es aquello que le da vida a nuestro cuerpo, hace que podamos entender las cosas, y eso, dice Cusa, es exactamente lo mismo que el alma, que la mente y el alma es la misma cosa. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, mente es aquello de donde proviene el límite y la medida de todas las cosas. De hecho, yo propongo que mente, en latín mens, se llama así de medir, mensurare. La mente es lo mismo que el alma de un ser humano. El poder que llamo mente es el poder en nosotros que abraza conceptualmente los ejemplares de todas las cosas. Ejemplares aquí es lo mismo que formas en Platón. Entiende aquello que produce. Y nuestra mente es capaz de entender esa causalidad que nos rodea y es lo que hace que tengamos mente y alma, que es lo mismo. Dice, mente es una medida viviente que logra su propia capacidad midiendo las otras cosas. Mente no es de la misma naturaleza que las cosas que cambian y que capta por la percepción sensual, sino de las cosas incambiables que descubre en sí misma.
Es decir, el argumento es más complicado con Cusa, pero básicamente está diciendo que la mente tiene una capacidad de crear conceptos para entender aquello que percibimos, que es algo que solamente reconocemos, lo que causa las cosas, reconocemos eso en nuestro propio proceso mental. Y esa continuidad de ese poder, eso es incambiable. Eso es lo que hace que el río sea río, dicho de otra manera. Uno tiene, lo que no cambia es la hipótesis de la hipótesis superior, ese poder para generar la comprensión de la causalidad del universo físico, en tanto el hombre se aplica a cambiar ese universo físico. ¿Para qué? Para mejorar la capacidad de estar constantemente desarrollando más capacidad mental o de alma, que es lo mismo para Nicolás de Cusa. Entonces, lo dejo en eso. Es una pequeña probadita, no es más que eso, de algunas de las discusiones más fundamentales en la filosofía, pero es lo que subyace, es lo que está detrás de la metodología de Larouche en economía física, y el aristotelismo es lo que está detrás de todos los errores de la otra gente. Es lo que está detrás del uso del dinero como una métrica de las cosas, y es la causa de todos los errores. Es además la causa de la inmoralidad, porque dice que el hombre no es sino como un animal un poco complejo y que se define por sus placeres y sus temores y lo que duele y lo que le gusta y le causa placer. Es un hedonista, a diferencia del concepto platónico y el concepto de Leibniz y el concepto de Nicolás de Cusa, de que el hombre está hecho a imagen y semejanza del creador, está dotado de una capacidad para participar en ese proceso de creación y que esa creatividad lo dota de un libre albedrío para escoger lo bueno, que el hombre puede escoger lo bueno. Por supuesto, también puede escoger lo malo. El hombre puede conocer lo que es bueno. No es cierto que uno está a la deriva. Uno puede conocer la belleza, puede conocer lo bueno, puede conocer lo que debe hacer y tiene la capacidad creativa para actuar en base a eso. Entonces, la economía de Lyndon LaRouche conlleva no una comprensión simplemente del sistema económico que estamos viviendo, conlleva inmediatamente un requerimiento moral a todos los individuos para que actúen de la manera apropiada, que es la característica única del hombre, de esa creatividad. Esto no es un asunto de simplemente comprender algo objetivo afuera, es cuestión de qué vas a hacer con tu vida. Esa es la pregunta que está planteada.